¿Quieres un cambio en tu vida? No es fácil, pero tampoco es difícil. Es solamente aceptar a Cristo como Salvador, Redentor tuyo, y vas a ver que tu vida también va a cambiar. Muy buenas tardes, bendiciones a todos los que están del otro lado, bendiciones a los que están ahí en la grabación, otros en las cámaras, así que les quiero bendecir a todos. Y el tema de esta tarde, o de este momento, sería ¿quién es Jesús? Por ejemplo, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús hoy? Muchas veces hablamos y muchas personas hablan de Jesús y creen en Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Y un ejemplo, por ejemplo, Jesús no solo fue un gran hombre, un gran maestro, sino que fue más que esto. Es el Cristo, y el Cristo, según Cristo, es el ungido de Dios. Así que Jesús es más que un hombre cualquiera como nosotros, aún que según la Biblia, Jesús era un hombre simplemente, si miramos, similar a nosotros, igual, tal cual. Según la Biblia, nadie, el que no conocía, no sabía quién era Jesús en la multitud, aún a donde estaban, porque era un hombre sencillo, común y corriente como cualquiera de nosotros hoy. Para saber quién era Jesús cuando le entregaron, el discípulo Judas, que fue el que le entregó, tuvo que decir a los sátrapas, aquellos que estaban atrás de Jesús: aquel cual yo le bese, este es. Quiere decir que Jesús no era diferente de nadie, era un hombre como cualquier otro, así él vino sobre la faz de la tierra. ¿Por qué vino así? Para que nosotros podamos identificarnos con él también. Hoy dice la palabra del Señor que Jesús, según la Biblia, Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, y Él vino a la tierra como cualquier otro hombre para que el ser humano pueda conocer a Dios de cerca. Todos los que conocen, todos no podemos decir porque hay muchos que no conocen la historia y no saben de lo que fue y de lo que nosotros vivimos anteriormente. Dice la palabra del Señor que estábamos alejados de Dios, distanciados de Dios. Había una separación entre Dios y el ser humano, o el hombre. Había una separación. No había comunión. Según la palabra del Señor, hasta llegamos, el hombre, Dios, no habló con el ser humano más de 400 años. Ahí podemos tener una idea, lo que era Dios o lo que era el ser humano con Dios. Estaba distanciado totalmente, como dice la palabra del Señor, distanciado de Dios. No se acercaba a Dios, no se podía acercar a Dios. Se hicieron un lado a Dios. Se hicieron extraños a Dios. Se separaron de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que había una separación. Había una cima,
Por eso que dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo, este velo que había, esta cima que había desde alto, del alto hacia abajo, era una separación, era una pared que tenía que el ser humano, el hombre, no se podía acercar a Dios. Vemos un ejemplo del Antiguo Testamento que dice que solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificio por el ser humano y el sumo sacerdote. El sacerdote estaba delante ofreciendo el sacrificio y el sumo sacerdote entraba una vez al año a hacer el sacrificio porque el ser humano no tenía comunión con Dios, era solo el sacerdote, el sumo sacerdote y más. Tenían estos dos personajes, tenían que estar muy bien delante de Dios. Dice que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando entraban en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el ser humano, entraba con un cinturón en la cintura con unas campanitas y una soga, por si las campanitas dejaban de sonar, era porque el sumo sacerdote cayó muerto. Y nadie se podía acercarle, porque el que se acercaba ahí para sacarle quedaba muerto también. Entonces por eso iba con una soga. Cuando no sentían la campanita, si cayó muerto el sumo sacerdote, tenían que estirarle con la soga, porque el que se acercaba ahí moría. Pero al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, eso se rompió. Por eso dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y ya de la muerte de Jesucristo en adelante, todo ser humano tiene el acceso directo hacia Dios. No tenemos interrupción, no tenemos, por ejemplo, intercesor. El único que habla la palabra del Señor, el único que puede interceder por mí, por ti que está ahí, quizás me está mirando en este momento, me está viendo, me está escuchando, el único que puede interceder por ti es Jesús. Ese que estamos diciendo de un principio, ¿quién es Jesús? Jesús también representa tu intercesor, el que intercede por ti. El que puede interceder al Padre, por eso dice la palabra del Señor, dice que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, dijo el Señor Jesús, eso lo hará el Padre, y yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado. Así que nadie puede ir al Padre si primero no viene a Cristo. Nadie puede recibir algo del Padre si primero no viene a Jesús. Jesús es el único camino. Por eso también dice la palabra, Jesús en una oportunidad dijo, yo soy el camino. Y a uno de sus discípulos dijeron, pero Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso en esta tarde, en este momento, te estamos ofreciendo a Jesús. Porque solamente a través de Jesús tú puedes recibir un beneficio, sea espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en tu matrimonio o en tu familia. Lo que usted necesita, o físicamente, o económicamente, lo que sea, solamente en Jesús. No hay otra solución.
muchas veces el ser humano, porque muchos dicen, escuchamos muchos decir, yo soy ateo, otros dicen, yo no creo, pero en algo nosotros, el ser humano, en algo se aferra, toda su vida. En algo él se aferra, en algo él busca una solución o busca una contención. Y siempre es en la parte que él conoce. Hay personas que conocen un lugar donde hay una imagen y que muchos van ahí, hacen promesas buscando una solución y por fe muchas veces personas de su fe tan grande que reciben. Muchas veces hasta milagros suceden, pero no es lo correcto. Porque todo eso lo que escuchamos, lo que vemos acá, milagros, prodigios, bendiciones económicas, hasta podemos ser restaurados en matrimonio, restaurados en familia, muchas cosas, pero nada de eso nos salva, eso no es salvación. Y lo que nosotros apuntamos, y lo que pide la palabra del Señor, es la salvación. Y si vamos a la palabra, Jesús mismo, cuando alguien venía a Él pidiendo socorros, muchas veces físicamente, el Señor siempre, casi la mayoría de las veces, Él decía, tus pecados te son perdonados. Y al perdonar a los pecados, la persona recibe la salvación y recibe la cura, la bendición, la sanidad, la solución del problema. Porque la Biblia dice que si nosotros buscamos a Dios y la justicia de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Por eso es que Jesús siempre ofreció el perdón de pecados. Si nosotros aceptamos el perdón de nuestros pecados, podemos creer en la palabra de Dios, entonces tenemos también las demás cosas que necesitamos. A través de nosotros recibir el perdón de Dios, el aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y aceptar y recibir el perdón de nuestros pecados, somos salvos y recibimos las demás cosas que necesitamos. Ahí viene, una vez que aceptamos a Cristo, reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el ungido de Dios en nuestras vidas, las demás cosas vienen por añadidura. Una vez que aceptamos la salvación a Jesús en nuestro corazón, ya Él empieza a hacer lo suyo en nosotros, a traernos paz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, paz en nuestra familia, unión en nuestra familia, restauración, unión en los matrimonios, y en todas las cosas. Todo depende de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra no porque nacimos. Usted no está ahí por un arte de magia o por decir que usted vive, no. Hay alguien que le creó. Hay un creador. Detrás de todo esto hay un creador. Alguien que nos creó y dice la palabra que nos creó a su imagen. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos criados a su imagen. Entonces, tenemos que aceptar esta paternidad de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para recibir lo que nosotros necesitamos. Por eso el ser humano muchas veces perece y pasa necesidad y sufre desilusiones, muchos problemas, porque no quiere aceptar a Jesús como el Salvador, como el ungido de Dios,
como quien Él es en realidad. Por eso sufre, muchas veces pasamos dificultad. Dice la palabra del Señor, y el tiempo no nos deja ir más lejos, pero el propósito de Dios en nuestra vida, en primer lugar, el propósito de Dios en nuestra vida es la paz y la vida. Dios no nos creó para que vivamos solamente en problema o dificultad o sin paz, sino que Él nos crió para que tengamos paz. Pero muchos no tienen paz porque no tienen a Cristo, o porque no aceptan realmente a Cristo en su corazón. Una vez que el ser humano acepta a Jesús en su corazón como su creador, como su hacedor, como su Dios en su vida, Él va a tener paz en su vida. Porque Jesús prometió que enviaría el Consolador para que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Consolador, que el Espíritu de Dios, este Espíritu está con nosotros todos los días, por supuesto que vamos a tener paz, por más que tengamos problemas. Eso no nos quita de que nosotros tengamos problemas durante nuestro caminar en la faz de la tierra. Jesús mismo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Eso le advirtió a sus discípulos, a sus seguidores. En el mundo ustedes van a tener aflicción, y todos tenemos aflicción. Una vez que venimos a Cristo, yo siempre digo y tengo conmigo, y hablo con personas y digo, cuando comienzan el camino del Señor, enseguida muchos piensan, bueno, me convierto a Dios, como dice vulgarmente la gente, me hago evangélico y termina mis problemas. Y no es así. Yo siempre pienso que recién comienza tu problema. Pero hay una diferencia. Comienza tu problema, tu situación, la dificultad. Porque Jesús dijo, van a tener aflicción en el mundo. Pero Él dijo también, confiad en mí. Jesús está diciendo, ¿me vas a aceptar? Yo voy a ser tu Dios, voy a ser tu guiador, tu sombra, voy a estar contigo todos los días, pero vas a tener problemas, pero yo voy a estar contigo todos los días y vas a tener la salida, la solución en tu problema. Es una diferencia de la persona que está sin Cristo, que todos los días enfrenta un problema, pero no tiene solución. Muchas veces no tiene solución. Y sufre, y patalea, y pelea, y a veces pelea consigo mismo, a veces pelea con Dios diciendo no hay tantas cosas y no tiene solución. Pero con Cristo nosotros tenemos la solución, porque tenemos paz cuando estamos con Dios, tenemos paz. Por más problema que sea, por más difícil que sea el problema que estamos, nosotros tenemos una paz interior porque Dios está con nosotros. Dios está contigo cuando tú tienes un problema difícil, y si tienes a Cristo en tu vida, Él está contigo. Por más que esté al borde de la muerte, quizás, pero tenés una paz, porque sabés que aún si tenés que pasar de esta vida a la otra vida, tenés una paz que vas a pasar a algo mejor, en que vas a vivir por la eternidad. Porque aquí estamos de paso. Es todo el mundo, nosotros sabemos, como cristianos y personas que quizás no conocen la palabra de Dios, también quizás no tiene presente, pero si yo te digo ahora, en este momento, vas a entender que no pasamos hoy en la actualidad
a lo mejor unos 40, 50 años atrás todavía, pero hoy en la actualidad no pasamos de los 100. No llegamos y te terminó. Pero lo que Jesús te ofrece es una vida eterna. Cuando terminamos aquí, por eso dice la Biblia también que aquí estamos por un tiempo, es un peregrinaje. Es como cuando nosotros decidimos, bueno, yo estoy en Paso de los Libres hoy y tengo una buena adquisición financiera y tengo dinero disponible y voy a dar una vuelta al mundo. Un peregrinaje. Salgo de aquí con una mochila, lo que sea, y me voy. Paso de un país al otro y voy yendo. Pero cuando recorrí todo, volví acá. Eso es lo que vivimos nosotros, los seres humanos, en la tierra, un peregrinaje. Damos vuelta, pero el final está en la patria celestial de aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, como su Señor, como Dios de paz, como este Dios que hablamos de un principio, este Dios que no fue solamente una figura histórica o un pasaje por la tierra, sino que fue el ungido de Dios. Si nosotros aceptamos a este Dios, nosotros tenemos paz. Y vamos pasando un poquito al segundo punto de este tema. El problema nuestro separado de Dios. Dios no nos creó a su imagen y su semejanza como... sino que Él quiere que nosotros seamos personas libres y que tengamos, por ejemplo, la libertad de elegir. Él nos dio la libertad de elegir cómo queremos hacer, qué queremos hacer en nuestras vidas. De tan bueno que es Dios, que nos dio la libertad que elijamos lo que queremos para nosotros. Si queremos caminar por el camino de la verdad, por el bien, o queremos caminar por un camino que nosotros disponemos. Pero lo que Dios quiere siempre de nosotros es que nosotros elegimos el camino de Él. Y dice la palabra del Señor, la Biblia, en la primera parte que estuvimos hablando, la Biblia habla en Romanos capítulo 5:1, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz con Dios es solamente por medio de Jesucristo, no hay otro. No hay la imagen o el santo o el fulano o el mengano, no. Ni Virgen María, como muchos están prendidos, no. Solamente por Jesús. Recuérdense que cuando terminó el vino en las bodas de Canaán y fueron a María, ¿qué dijo María? Hagan todo lo que Él diga, porque dependía de Jesús. Hoy nosotros, yo y usted, dependemos de Cristo, de Dios. Si nuestra mirada está en Jesús, todas las cosas se vienen bien. Y hablando de elegir, dice la Biblia también en Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es lo que hablamos en un principio, que el hombre estaba alejado de Dios, estaba separado, había una separación. Y dice, ¿y por qué esta separación? Por el pecado. Hoy sigue lo mismo. El hombre sin Dios está en pecado. Y en el pecado no tenemos una comunión con Dios. Están privados de la gloria de Dios la persona que no reconoce a Cristo como su Salvador. También dice la Biblia, hay caminos que el hombre le parece recto, pero que acaban por ser
caminos de muerte. Esto habla Proverbio 14:12, que el hombre, el ser humano, nosotros como ser humano muchas veces hay caminos que pensamos que es camino de vida, pero es camino de muerte. Sin Cristo estamos muertos. Y no hay otra que nos puede llevar a Dios, excepto uno. ¿Y cuál es ese uno? Jesús, lo que estamos hablando recién. El único que nos puede llevar, el único camino que nos puede llevar a Dios, al Padre Celestial, es Jesús. Por eso Él dijo, y hablamos de un principio, que es el camino, la verdad y la vida. El puente de Dios, la cruz. Por eso dice la palabra del Señor también que nosotros tenemos que niéguese a sí mismo. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos y dice, y tome tu cruz de cada día y sígame. A veces no es fácil como seres humanos nosotros negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo para seguir a Cristo. Porque tenemos que renunciar muchas cosas, muchas veces que nosotros estamos habituados, acostumbrados a esto. Es decir, como que, bueno, yo estoy acostumbrado a levantar temprano y tomar mi mate y no desayuno. Y me cuesta dejar de tomar el mate y desayunar. Y llega un momento que por ahí vamos por un problema, una situación en nuestro físico, en nuestro cuerpo, vamos al médico y nos dice, bueno, tenés que dejar el mate y tenés que desayunar. ¿Y cómo nos cuesta eso? Y similar es también muchas veces lo que estamos hablando, dejar nuestro hábito y tomar el hábito de Cristo. Eso es negarnos a nosotros, tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Es muy importante esto. Y en esto tenemos, Jesús murió en la cruz y resucitó de la muerte, y hacerlo pagó la pena por nuestros pecados y tendió un puente entre nosotros y Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, allí Él tendió el puente entre Dios y nosotros. Cuando hablamos de un principio que se rompió este velo de arriba hacia abajo, este velo se rompió. Ahora ya no necesitamos una intercesión de un sacerdote o sumo sacerdote, sino que directamente nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Así que, hermanos, amigos, Dios tiene el control. Y dice la Biblia también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el único. Tú no puedes ir a Cristo, a Dios, al Padre, a través de otra persona o alguien más que no sea Jesucristo, el único Jesucristo. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlo a usted a Dios. Primera de Pedro, capítulo 18. Él era justo, murió por nosotros, injusto. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Así que procura la justicia de Dios. Acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Salvador, como tu Sanador, como el ungido de Dios en tu vida. Y vas a ver que vas a tener una vida nueva. Tu vida va a cambiar. Tu situación va a cambiar. Va a cambiar en todos los aspectos, te puedo decir. Tanto en tu sentimiento, como hablamos de un principio, tu sentimiento, tu vida privada, tu vida familiar, tu vida matrimonial,
tu economía, lo que sea que estás pasando quizás en este momento, pero si acepta el sacrificio de Cristo en ti, vas a ver que va a cambiar. Así que en esta tarde te digo, ¿quieres un cambio en tu vida? No es fácil, pero tampoco es difícil. Es solamente aceptar a Cristo como Salvador, Redentor tuyo, y vas a ver que tu vida también va a cambiar. Así como cambió la mía y como cambió de muchas personas que conocemos. Puede haber un cambio en tu vida a través de hoy si aceptas a Cristo como tu Salvador en tu vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y será hasta una próxima oportunidad que tengamos para estar aquí nuevamente y difundir un nuevo material para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús.